Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de la lucha antisubmarina y nos vamos a centrar fundamentalmente en la importancia de esta en la guerra actual y en los conflictos futuros. Me vais a permitir que empiece este vídeo dando un dato que creo que para todos vosotros, independientemente del nivel cultural desde el punto de vista militar que tengáis, va a ser realmente instructivo. Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ella sola tenía más submarinos que todo el mundo ahora mismo. Este dato deja a las claras cuál es la realidad militar actual. Pero os voy a dar otro dato más. Alemania fabricó más de 1000 submarinos. De ellos perdió más de 700, sin contar los que se hundieron bajo la orden que dio la Marina alemana al finalizar ya la Segunda Guerra Mundial. Sin contar eso, los que fueron hundidos en combate, en accidentes o bien en bombardeos en el puerto y demás, en la base, Alemania perdió más de 700 submarinos de los más de 1100 que llegó a fabricar. Hoy en día no hay 1000 submarinos en servicio activo en el mundo entre todos los países del mundo. Con eso creo que ya os doy unos datos más que suficiente. De hecho, menos de la mitad de los países del mundo tienen submarinos. Señores, vamos a entrar a fondo en la lucha antisubmarina. Hoy en día, una armada tiene básicamente dos capacidades de ejercer su poder. La primera de ellas es a través de los portaaviones, la segunda es a través de los submarinos, en especial de los submarinos de propulsión nuclear. Todo lo demás en una armada no tiene sentido, lo he dicho muchas veces. Una armada que solo sean buques de superficie es una armada que está abocada a ser destruida. Cualquier armada está abocada a ser destruida, pero esa armada no va a tener capacidad ninguna de ejercer ningún tipo de control naval. Va a poder ser atacada de múltiples formas y tarde o temprano o sus buques se van a volver a puerto o bien van a ser todos y cada uno de ellos hundidos. Entonces, en este aspecto, los países que no puedan permitirse un portaaviones, porque no solamente el portaaviones es el ala aérea embarcada, no es una cuestión simplemente de fabricar el buque en cuestión, la única posibilidad real que les queda de poder ejercer una defensa naval, incluso operaciones ofensivas, es el submarino. El submarino por las propias características que tiene este. Y por lo tanto, señores, la lucha antisubmarina es hoy en día de vital importancia. Siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero hoy en día mucho más. ¿Por qué? Porque, señores, todo se ha reducido al máximo. Todo se ha reducido al máximo. Os recuerdo, por ejemplo, por poner simple y llanamente un ejemplo, lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Millones y millones y millones de toneladas hundidas por los submarinos alemanes en el Atlántico. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuanto más hundía, más producía Estados Unidos. Hoy en día, por diversos parámetros, estamos a años luz de poder llegar a ese nivel de producción. Estamos a años luz de poder llegar a ese nivel de producción. Hoy en día, la realidad de los hechos es que los países, como mucho, pueden fabricar 1, 2, 3 submarinos al año, como mucho, y más o menos lo mismo con los buques. Una capacidad que en caso de guerra, dependiendo de qué tipo de país seas, podrías ampliar un poquito más, pero tampoco llegar, por ejemplo, a un nivel de una Segunda Guerra Mundial. Habría que cambiarlo todo, empezando por la propia concepción de los buques. Claro, si tú, por ejemplo, entras en una guerra y no tienes la capacidad de dominar las aguas, siempre y cuando se entiende estamos hablando de un país marítimo, no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Porque de facto vas a estar aislado, o por lo menos vas a estar aislado por una parte muy importante de tu geografía. Con lo cual, si tú quieres tener algún tipo de capacidad de terminar con ese aislamiento, tienes que tener la capacidad de luchar contra los submarinos. Todo lo demás no van a dejar nunca de ser fantasías. Hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, un aspecto muy importante que tenemos que tener presente. Señores, imaginad cualquier país, enfrentar dos países, lo que queráis. Ninguno de esos dos países va a ganar una guerra si no es capaz de tener un control efectivo sobre su adversario en la vía naval. ¿Por qué? Porque básicamente el otro país va a tener siempre la capacidad de autoabastecerse. Esto lo hemos visto 1.000.000 de veces a lo largo de la historia de la humanidad. Tú solo puedes echar el cierre a un país si echas el cierre al transporte marítimo. Porque los contenedores, por ejemplo, que puede llevar un buque, eso te equivaldría a cientos y cientos, si no miles, de camiones.
Es muy fácil destruir un puente y cortar una comunicación terrestre. Muy sencillo y muy fácil. Hundir un puerto, destruir un puerto, eso es muy difícil. Porque por mucho que destruyas, es muy difícil destruir un muelle. Muy complicado destruir un muelle. Durante la Segunda Guerra Mundial se estuvo bombardeando Cherburgo y 20.000 sitios más de forma incansable. Y no se paró. No se paró. Es muy difícil parar un puerto. Entonces, lucha antisubmarina. ¿Qué es lo que necesita un país para la lucha antisubmarina? Pues bueno, la lucha antisubmarina básicamente se puede llevar a cabo de tres formas. La primera de ellas con los propios submarinos. Es muy compleja. Luchar con un submarino frente a otro submarino es casi como buscar una aguja en un pajar. Complicado. Y luego además entraríamos en temas ya operativos muy complejos que nos daría para hacer 37 vídeos seguidos. La segunda forma de luchar contra los submarinos, esta más sutil, más práctica, son los buques de superficie. Limitada, pero más efectiva. La tercera, la más efectiva y la más real, es desde los aviones. ¿Por qué? Señores, localizar un submarino es extremadamente difícil. Si este submarino tiene propulsión nuclear, es muy complicado. Tú desde un buque, el buque puede alcanzar velocidades de 18, 20, 22, 24 nudos. No son malas velocidades. Pero hay que tener presente que el buque no puede cubrir un espacio infinito. Por eso muchísimas veces se tira del tema de los helicópteros para, digamos, tener mayor alcance y poder batir y cubrir más zonas. Lo principal es el avión. ¿Por qué? Porque un avión te va a poder realizar patrullas de muchísimas horas durante muchísimo terreno. Un avión te puede cubrir en un día lo que un buque te puede cubrir tranquilamente en una semana. Y claro, aquí hay una diferencia muy importante. Durante esa semana el buque se va a desplazar, igual que el submarino. El avión te lo va a cubrir en un par de horas. Con lo cual, señores, también con el tema del buque va a ser muy difícil poder tener submarinos localizados. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, dependiendo de la zona de teatro, más o menos intentas controlar, digamos, algunos pasos submarinos, porque al final debajo del agua hay montañas también, señores. Eso no está ahí todo completamente limpio. Debajo del agua hay montañas, hay rutas, hay pasos que suelen utilizarse en mayor o menor medida. Tener presente que un submarino tampoco se puede sumergir a 2.000 metros. La máxima profundidad de un submarino, la máxima, antes de que el capitán del submarino se empiece a poner de corbata, son 300 y pico metros. De manual puedes llegar a los 400. A ver quién se mete a 400. Porque es probable que no salgas. A partir de los 300 metros ya de profundidad la cosa se pone muy seria. Pero muy seria. Entonces, este tipo de pasos, de circunstancias, son extremadamente complejas. Por ejemplo, Gibraltar. Gibraltar, con un pesquero, con un sonar, lo controlas. Porque es un paso enormemente estrecho. La longitud son 14 kilómetros. Eso te lo va a batir cualquier zona por muy malo que sea. Es muy difícil para un submarino pasar por Gibraltar. Bueno, ya de otras cosas como Suez ni hablamos. Claro, ahí el submarino sí o sí tendría que emerger. Hay otros pasos estratégicos, como son todas esas islas que van desde Japón hasta Taiwán. Como por ejemplo tenemos ahí los pasos por Malaca, en Indonesia y Malasia, Singapur. Tenemos también el canal de Suez, pero la zona ya del sur del Mar Rojo o el propio Golfo Pérsico. Todos esos terrenos son muy fáciles y sencillos en mayor o menor medida de controlar. Incluso mares interiores, como el caso del Mediterráneo, como el caso del Caribe, Golfo de México y demás, también en mayor o menor medida podrían ser controlados. Con sus, por supuesto, reservas, claro está, no es nada sencillo. Pero ya cuando entramos en océanos abiertos, un Pacífico, un Índico, un Atlántico, ahí es un auténtico suicidio. Con lo cual, la lucha antisubmarina adquiere mayor relevancia en este caso, si cabe, dentro de lo que serían los aviones. Porque ponerte en la inmensidad del océano, ahí en mitad del mar, a buscar un submarino con un destructor, no es que sea una osadía, es una pérdida completa y absoluta de tiempo. Luego tenéis que tener presente que todos estos se hacen tácticas bastante complejas de zona a batir, de zona a explorar, donde se suelen combinar los propios submarinos con buques de superficie y con aviación. Pero tened muy presente que por muy bien desarrollada que esté esta táctica y muchos buques que tengas, sigue siendo una auténtica odisea. Para que os hagáis una idea,
Tema de sonoboyas, por ejemplo. ¿Sabéis cuántas sonoboyas puede llevar un Boeing? Un Poseidón, ¿se entiende? Poco más de 100. El P1 de Kawasaki puede llevar algunas más. Pero estamos hablando de unas 100 sonoboyas, que cuestan dinero, claro está. ¿Sabéis con cuánto terreno vas a batir 100 sonoboyas? Con 100 sonoboyas no tienes para controlar la costa de Galicia y su extensión en el Atlántico. No lo tienes. Con 100 sonoboyas no te da. No te da para controlar la costa de Galicia. No te da. Es así, no te da. Y estoy hablando de la costa de Galicia. Todo se ha dicho, hay una trampa aquí. La costa de Galicia es la más grande de España, aunque nadie se lo crea, pero es Galicia la que más kilómetros de costa marítima tiene, la que más kilómetros, digamos, de costa, entendiendo costa como orilla terrestre, tampoco se lo va a creer nadie. Es Extremadura. Nadie tiene tantos kilómetros de tierra con agua como Extremadura. Nadie. Aunque parezca increíble. Y aunque también parezca increíble, porque algunos pensaréis, por ejemplo, Andalucía, o a lo mejor las Canarias, pues no. Quien más kilómetros de costa tiene España es Galicia. Pero bueno, independientemente de eso, porque hay mucha ría y demás, de olvidar de todo eso, si miráis un mapa más o menos y quitáis entrantes y demás, la costa como de una región como Galicia o como Asturias no la controlas con 100 sonoboyas. Es imposible. No te da, no tienes suficientes sonoboyas. Aunque las tires todas a la vez, no puedes controlar todo el mar. Y fijaros qué poquito espacio naval estoy poniendo. Una costa y meterte, por ejemplo, 12 kilómetros en el interior. Lo que sería la mar territorial. Y no lo controlas. Pues imaginaros la mitad del océano. Claro, explicado todo esto, explicado la dificultad y demás, ¿dónde radica la importancia? Pues la importancia fundamental radica en que hoy en día, como todo se ha rebajado muchísimo, porque si miráis los listados de cualquier armada en cualquier época histórica, han tenido más buques que ahora. Si tú tienes una serie de capacidades de submarinos y te enfrentas a un país y ese país no puede luchar contra ti, no puede enfrentar tus submarinos, tienes un gravísimo problema. Tienes un gravísimo problema. Y es un problema muy serio, porque al final la mejor baza, por ejemplo, tirando a la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron los alemanes, es atacar con submarinos a los buques que abastecían a Inglaterra durante la batalla del Atlántico. Esa fue la mejor oportunidad que tuvieron. Tenían cientos y cientos de submarinos para ello y no lo lograron parar. Sin embargo, hoy la situación es completamente distinta. Es completamente distinta. Tanto por la complejidad de los sistemas, como la complejidad de los buques, como por el coste de los mismos y la capacidad de producción. Hoy la situación es enormemente compleja y con un par de submarinos puedes hacer muchísimo daño. Puedes hacer muchísimo daño. Y no solamente estamos hablando desde el aspecto militar, estamos hablando desde un aspecto global, desde un aspecto civil. Puedes hacer muchísimo daño. Tener presente que si quizá alguno esté diciendo, bueno, pero si el país, por ejemplo, tiene una marina mercante de 200 buques y yo tengo 2 submarinos, señores, utilicen el cerebro, por favor. Como si tiene 2000 buques mercantes. El primer buque que se hunda por un submarino, el resto ya no sabe navegar. Va a ser así. Mirar Argentina en la Guerra de las Malvinas. Llegaron los ingleses con su SSN, hundieron un buque de guerra argentino y el resto de la flota a puerto. No volvió a salir la flota. Prefirieron resguardarse en puerto ante eso de luchar hasta la muerte. Solo hizo falta un hundimiento y nada más se supo de la flota argentina. Solo un hundimiento. Hoy en día, el primer barco que tú veas hundido por un submarino, el resto no se lo piensa. Pero si hemos visto las propias compañías navieras que han preferido dar la vuelta por el Cabo de Hornos, por Ciudad del Cabo, que han preferido coger y bordear toda África, que parecían los portugueses en la época del imperio y de los descubrimientos, y han preferido bordear toda África para no enfrentarse a unos piratas. El pánico que generas es enormemente destructivo, y señores, hoy la gente no es la gente que había en la Segunda Guerra Mundial, ni esa capacidad de sacrificio, ni esa determinación que tenían los estadounidenses de conseguir la victoria después de lo de Pearl Harbor. No os equivoquéis. Hoy no se va a hacer nadie a la mar sabiendo que ahí tienes un submarino. Nadie se va a hacer a la mar. Esto me recuerda a mí un poco, por ejemplo, como
cuando se puso de moda el tema de los atuneros, que nos ofrecían 4.000 y 5.000 euros por ir a escoltar atuneros. Luego se empezaron a ver las trampas. Las trampas eran que sí, que eran 5.000 euros, pero que tu residencia fiscal estaba en España, que Hacienda se llevaba pues de ese dinerito 1.000 tranquilamente, que luego no estabas todo el año, con lo cual para que todo el año pudieses tener un sueldo, lo que hacían era redistribuirte de tal forma que ya no eran 4.000 euros por 8 meses, al mes, que es durante 8 meses, sino que los otros 4 meses que no estabas, pues habían que distribuirlo y ya se te quedaba mucho menos y Hacienda seguía trincando. En fin, en resumen, que de los 4.000, 5.000 euros tal, de verdad se quedaba en 2.700, 2.800. Claro, pues irte a hacer ahí a proteger atuneros por 2.800, cuando cualquier paleto provinciano de las policías locales o los tarados ceneperos cobran 2.000, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Para eso te hace cenepero, te metes ahí en un coche patrulla en Albacete, te los tocas a 2 manos y cobras como Dios. Un tonto se hace legionario, un tío listo se hace cenepero, no trabajan nada y encima cobra muy bien. Pues aquí exactamente igual, señores. Al final de cuentas, hoy en día, y lo hemos podido ver en épocas muy cercanas, cualquier circunstancia de esta ya mete un miedo enorme en el cuerpo. Mete un miedo enorme en el cuerpo. Mirad, por ejemplo, el caso de las Torres Gemelas. Bombazo que te traigo, pánico en la aviación. ¿Cuántos aviones se han estrellado? Los de la Torre Gemela, el de Gaddafi en Escocia. Señores, hay miles y miles de vuelos todos los días. De cada aeropuerto. De cada aeropuerto. En Madrid cada día aterrizan y despegan cientos de aviones, solo en Madrid, y te quedan el resto de aeropuertos de España. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. Los accidentes aéreos son el 0,0001% de todos los que se producen. Los atentados terroristas en aviones son el 0,0000. Sigue así durante 37 meses y ya llegarás al porcentaje correcto. Y sin embargo, con un atentado terrorista crea un pánico a nivel mundial. Con lo cual, cualquier tipo de ataque hoy desde un submarino a un buque va a generar ese pánico, va a generar ese, digamos, conflicto sociológico en las propias tripulaciones de esos buques, que la inmensísima mayoría de ellas son civiles. Vuelvo a poner el ejemplo de Malvinas. Los marineros argentinos, los militares argentinos, los oficiales argentinos, ¿qué hicieron? El Belgrano al fondo del mar y ellos a casita. No volvió a salir ninguno. Ninguno. Así de simple. Tú entras en guerra con un país, le hundes un buque y encima tú no tienes capacidades de digamos, dar una respuesta seria, una respuesta efectiva a ese hundimiento y te has cargado el tráfico marítimo de ese país. Y sin tráfico marítimo te lo has cargado todo. Fijaros la importancia. Los ingleses a 13.000 kilómetros de su casa. A 13.000 kilómetros de su casa y su flota luchando en Malvinas. Los argentinos a 1.000 kilómetros de su casa y su flota en el puerto. Bueno, a 1.000 kilómetros no, a 600, 700, que no está la Malvinas de la plataforma continental americana. La importancia de la lucha antisubmarina y la importancia también, por supuesto, de tener unas capacidades submarinas creíbles. Porque, por ejemplo, el Reino Unido, si no hubiese tenido SSN, allí un SSK navegando no llega. Cuando llega el SSK navegando, la guerra ya se ha acabado hace 3 años. Por eso, hay aspectos donde los SSK pueden ser interesantes, pero obviamente un SSN, desde un punto de vista estratégico, te da muchísimas más posibilidades. Y tú, para luchar contra un SSN que no va a tener ninguna necesidad durante meses de emerger a la superficie, porque un SSN te puede desplegar, puede salir, por ejemplo, el Plymouth, ponerse a navegar por ahí, estar 3 meses navegando, volver al Plymouth, emerger, llegar al dique, o en este caso llegar a la dársena que corresponda en puerto, y ya está, señores. Y has tenido al submarino 90 días dando vueltas por el mundo, dando vueltas por el Atlántico, por el Mediterráneo, donde has querido, y es muy difícil localizarle, porque como no va a emerger, o le buscas en pasos estrechos o no le vas a poder localizar. Y si además no tienes unas capacidades reales, sobre todo de hacer grandes seguimientos y barrer grandes zonas, como la que te dan los aviones de patrulla marítima, sobre todo aquellos que tienen capacidades ASW, es decir, lucha antisubmarina, siglas en inglés, pues todavía vas a estar muchísimo más limitado. Porque al final, ponerte a buscar un submarino con el barco, con el sonar, con mucho que tengas sonar remolcado,
Y para rematar la faena, con un poquito de ayuda de helicóptero, porque vas a tener más, lo que vas a poder cubrir va a ser una ruta. Si te encuentras un submarino, al día siguiente toda la tripulación del barco echando la quiniela. Porque, señores, estás en racha. Estás en racha. Como veis, la lucha antisubmarina es enormemente importante. Desde un punto de vista psicológico es crucial. Desde un punto de vista militar, teniendo en cuenta las poquitas capacidades de submarinos, hoy en día todo lo que hemos visto en guerras pasadas se multiplica por 10, si no por 100. Y para rematar la faena, si no tienes la capacidad de enfrentar a esta, pues básicamente has perdido al menos la parte naval de la guerra. Y señores, no creo, y con eso ya termino el vídeo, que haya recordado una cosa: no es por carretera, ni mucho menos por avión, que la carga es limitada y el coste es elevado. La mayor parte del comercio mundial se realiza por barco. La mayor parte del comercio mundial se realiza por barco. Romper el comercio mundial es cargártelo todo. Dejar un país sin comercio marítimo, a no ser que país sea Suiza, y con todo y con eso, porque a veces yo creo que Suiza no recibe mercancías navales, lo único que ellos no tienen puerto, la reciben vía Italia o vía Amberes y ya está, pero también reciben mercancías navales. Si hoy tú no tienes la capacidad real de defender ese suministro, estás perdido. Pero si no tienes la capacidad real de interrumpir ese suministro, pues básicamente vas a tener muy pocas posibilidades de poder coaccionar o cercenar capacidades económicas, capacidades de comercio, capacidades de avituallamiento a tu enemigo, y por lo tanto también vas a tener pocas capacidades de poder ganar esa guerra, de poder ganar ese conflicto. Y no es nada sencillo, señores, porque ahí tenéis el caso de Rusia. Rusia no solamente no ha tenido cojones a realizar un bloqueo naval sobre Ucrania, sino que además han fracasado, han hecho el ridículo, han visto como sus buques han sido hundidos por misiles ucranianos que no dejan de ser modificaciones de los misiles rusos, y además su flota, cualquier tipo de aventura de desembarco anfibio en Odessa, pues ha demostrado que desembarco anfibio, mira, lo supo hacer España, que fue el primero que le hizo una guerra moderna a Lucemas, lo supo hacer Julio César hace ya más de 2000 años, pero los rusos, bueno, un poquito de vodka y alguna masacre civiles, pero de tácticas militares van bastante limitados. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.